Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Sourceando, segundo video del canal, y en esta ocasión vamos a ver cómo, haciendo uso de expresiones, podemos animar de forma automática la iluminación del fuego proyectada en este personaje. Así que vamos para allá. Bien, segundo video, pero antes de comenzar les quiero agradecer por la recepción que tuvo el primer video del canal. De verdad, gracias por los comentarios, gracias por los me gusta, gracias a las personas que se suscribieron y también obviamente a quienes me escribieron por Reddit y por Discord a propósito del tema que abordamos en ese video. Hoy continuamos viendo expresiones en OpenTools, pero esta vez vamos a explorar otro tipo de operadores que podemos utilizar en este programa. En particular vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir hacer uso de frame y de la función random. Así que sin más, vámonos a OpenTools y el desafío es el siguiente. Tengo esta sencilla animación, que está compuesta por un personaje dentro de un entorno tipo bosque y un fuego. Los tres elementos que conforman esta escena fueron obtenidos de internet. En la descripción vas a encontrar los links en caso que quieras replicar el mismo ejemplo por tu cuenta. El desafío es conseguir que este fuego proyecte una luz en el personaje y que esa luz, por supuesto, se anime a lo largo del tiempo. Entonces, al igual que en el video anterior, primero vamos a ver una forma de afrontar el desafío sin hacer uso de expresiones. Luego veremos la opción con expresiones y finalmente haremos una comparación con los pros y contras de ambos enfoques. Lo primero es generar el efecto de iluminación en el personaje. Y para eso, en nuestro personaje, voy a aplicar el efecto Body Highlight. Para eso, dentro del catálogo de efectos, me voy a Light y dentro de Light voy a encontrar Body Highlight. A continuación voy a activar la previsualización y entonces acá vemos el Body Highlight proyectado en el personaje. Vamos a hacer algunos ajustes. El color blanco me parece muy bien para generar la sensación de iluminación. Vamos a reducir el valor del desenfoque. Vamos a aumentar la transparencia. El desplazamiento vertical lo vamos a dejar en 0 y nos vamos a concentrar solamente en el desplazamiento horizontal, es decir, el desplazamiento en el eje X. Vamos a aumentar el valor, por ejemplo, a 20. Perfecto. Entonces, esto va a ser nuestra situación por defecto. Y a partir de este valor, 20 milímetros en el eje X, vamos a generar ligeras variaciones a lo largo de los fotogramas. Por lo tanto, voy a cerrar esta ventana y dentro del Function Editor voy a localizar el efecto Body Highlight, que lo encontramos acá, y en particular voy a mostrar dentro del Function Editor la propiedad X del offset. Perfecto. Vamos a generar un primer fotograma, que por supuesto vale 20, porque es el valor que configuramos en el efecto. Y ahora, cada dos fotogramas voy a ir aplicando una ligera variación a este valor. Por ejemplo, 21, 19, perfecto. Vamos a activar el previsualizador y vamos a ver qué tal luce esta animación. Ahí lo tenemos. Por supuesto, es una composición muy sencilla y que solo consta de 48 fotogramas. Por lo tanto, hacerlo manualmente no reviste mayor complejidad. Ahora, claro, quiero que pienses, si en algún punto no estuviésemos conformes con el resultado, a nosotros nos correspondería ir a ese fotograma y manualmente modificar su valor. Entonces, imagínate qué pasaría si esta animación fuese más larga. Habría más trabajo de corrección. ¿Bien? Ahora entonces veamos cómo podríamos afrontar este mismo desafío, pero a través de expresiones. Para ello, vamos a eliminar todos los fotogramas, excepto el primero. Y en este punto vamos a modificar el tipo de interpolación por expresión. Bien, entonces sabemos que el valor base es 20. Y lo que yo voy a hacer a continuación es, a ese 20, agregarle o quitarle una determinada cantidad para generar nuevamente este efecto de fluctuación. Y para eso me voy a ayudar de una función muy útil que es random. Bueno, como puedes ver, dentro de la documentación referida a expresiones hay diversas variantes de random. Yo en particular me voy a quedar con esta, que básicamente genera un valor aleatorio dentro de los dos valores que yo ingreso acá. Por lo tanto, 20, que es mi valor de referencia, yo le voy a sumar la función random.
Y la función random va a ser un valor aleatorio que va a fluctuar entre -2 y 2. El resultado entonces es que cuando yo presione Apply, en cada uno de los fotogramas vamos a tener un valor que va a fluctuar entre 18 y 22. Ahí lo tenemos. Y efectivamente se extiende hasta el fotograma 48, que es el último punto en el cual tenemos celdas insertadas dentro de la columna. Vamos a activar el previsualizador y veamos qué tal luce esto. Lo mismo que nos tomó más tiempo hacerlo manualmente, acá logramos resolverlo con una única fórmula. Pero claro, cuando observo la animación me parece que el efecto es demasiado rápido o demasiado abrupto y me gustaría tener cierto control. Entonces quiero aplicar un truco que además nos va a permitir traer a colación a otro elemento de las expresiones, y que es la variable frame en conjunto con el uso de expresiones condicionales. Vamos a hacer lo siguiente: nuestro valor de referencia va a ser 20, pero en determinados fotogramas vamos a aplicar esta fluctuación aleatoria. Por lo tanto, haremos un cambio en la fórmula y vamos a dejarla de la siguiente manera: 20, nuevamente, que es nuestro valor de base, más, y aquí vamos a aplicar nuestra condición. La condición va a ser: quiero que evalúes si el fotograma actual es par. ¿Y cómo puedo saber si el fotograma es par? Aplicando el operador módulo y comparándolo con 2. Entonces, si el módulo entre el frame actual y 2 es igual a 0, significa que estamos frente a un número par. El módulo, para que lo sepas, es un operador que nos devuelve el resto de una división. Por lo tanto, si el frame actual es par, el resto de esta división siempre nos dará 0. A continuación, signo de interrogación y cuál es el resultado que yo quiero cuando esa expresión es verdadera. Y entonces vamos a aplicar la función random. Nuevamente entre -2 y 2. Y en cambio, cuando la condición sea falsa, simplemente quiero que me devuelvas un 0. Analicemos esta fórmula. Tenemos un 20, que es nuestro valor por defecto. A ese 20 le vamos a sumar algo. ¿Qué le vamos a sumar? Esta expresión va a evaluar si el frame actual es par. Si es par, entonces se va a generar un número aleatorio que va a fluctuar entre -2 y 2. Y en caso contrario, simplemente un 0. Dicho de otra forma, cuando el fotograma sea impar, obtendremos 20. Y cuando el fotograma sea par, obtendremos un valor que va a fluctuar entre 18 y 22. Presionamos Apply y allí lo tenemos. Y si damos Play, veremos el resultado. Como dije, estamos emulando una suerte de animación en doces. Y del mismo modo podríamos emular una animación en treces. Para ello, en este operador, en lugar de evaluar el módulo contra 2, vamos a evaluarlo contra 3. Es decir, cuando el fotograma sea múltiplo de 3, por ejemplo 3, 6, 9, esta expresión se va a considerar verdadera y entonces obtendremos el número aleatorio. Y cuando el fotograma no sea múltiplo de 3, mantendremos el 20. Damos Apply y aquí lo tenemos. Volvemos a presionar Play para ver cuál es el resultado. Y ahí lo podemos ver. Lo que me parece más atractivo de las expresiones es que únicamente tuvimos que configurarlo en el primer fotograma. Y sin importar cuán larga sea la transición, el resto de fotogramas van a responder a lo que nosotros configuramos acá. Bien, Body Highlight es un buen acercamiento, pero no sé si estoy de todo convencido. En parte porque Body Highlight respeta el contorno original de nuestro nivel, pero eso dista un poco de cómo a mí me gustaría que se viera la luz reflejada en el personaje. Entonces vamos a apagar por un momento Body Highlight y te voy a presentar otro enfoque. En este caso he creado un nivel vectorial. Básicamente es un vector el cual modifiqué para que emule una suerte de volumetría a lo largo del cuerpo del personaje. Si analizamos lo que está pasando en Schematic, veremos que esta sombra además tiene un efecto mate-in y estamos utilizando como clave del mate al propio niño. Si yo activo nuevamente la previsualización, veremos
que la sombra solamente se ve donde el niño tiene información, mientras que el resto del vector queda totalmente invisible. Y además aplicamos una transparencia, en este caso de un 75%, para reducir la intensidad de ese vector que originalmente era de color negro. Bien, entonces, de manera similar a cómo afrontamos el desafío para Body Highlight, haremos lo mismo, pero para la sombra. Y lo que vamos a controlar es su posición en el eje X. Así que la traemos al Function Editor. Como puedes ver, en este momento el valor en X de esta sombra es menos 86. Y utilizando esta misma fórmula como referencia, vamos a aplicar el mismo enfoque en el nivel de la sombra. Por tanto, cambiamos a expresión y pegamos la fórmula. Ahora, hay que hacer ciertas modificaciones. En lugar de 20, recordemos que para el caso de la sombra, nuestra ubicación por defecto es menos 86. Por lo tanto, ese será nuestro valor de referencia. Y a partir de menos 86, cada vez que el fotograma sea múltiplo de 3, vamos a aplicar un valor aleatorio entre menos 2 y 2. El resultado entonces es que, cuando el fotograma sea múltiplo de 3, obtendremos un valor que va a fluctuar entre menos 88 y menos 84. Presionamos Apply y aquí lo tenemos. Vamos a activar entonces el previsualizador y veamos qué tal luce esta animación. Es más, podríamos seguir jugando y hacer lo siguiente. Además del movimiento en X, yo también voy a estirar o encoger la sombra. Por tanto, también vamos a aplicar una expresión a la escala horizontal. Cambiamos el tipo de interpolación por expresión. Pegamos la expresión. Acá tenemos que tener el siguiente cuidado. La escala, a diferencia del desplazamiento, se expresa en porcentajes. Por tanto, nuestro valor de referencia es 100. Es decir, la escala no tiene ningún tipo de modificación. Y cuando el fotograma sea múltiplo de 3, vamos a aplicar una transformación que podría fluctuar entre un 98% y un 102%. Presionamos Apply y acá lo tenemos. Y si le damos Play, tenemos lo siguiente. Creo que es un tanto intenso, así que vamos a disminuir la fluctuación en escala solamente a menos 1 y 1. Es decir, el resultado final va a fluctuar entre un 99 y un 101%. Y si damos Play, ahí lo tenemos. Hemos sido capaces de animar la iluminación del fuego proyectada en el personaje únicamente aplicando una fórmula en el primer fotograma. Y sin importar cuán larga era la animación, esa única fórmula se encargó de hacer el cálculo para cada uno de los fotogramas que la componen. Tal como mencioné en el video anterior, el uso de expresiones no es algo restrictivo en OpenToonz. ¿A qué me refiero? El no conocer las expresiones en ningún caso nos privaría de lograr el resultado. Pero si lo hacemos manualmente, nos tomaría mucho más trabajo no solo crearlo, sino además hacer los ajustes posteriores. Por eso, si para ti el ahorro de tiempo es algo importante, creo que el uso de expresiones va a ser tremendamente útil y te invito a que las explores. Bien, creo que nos va quedando un último video en el cual vamos a revisar otro caso tipo en el que podríamos aplicar expresiones para resolver el desafío. Así que sin más, gracias nuevamente, espero que te haya gustado este nuevo ejemplo de expresiones. Si es así, por favor te invito a que lo dejes en comentarios. Y si se te ocurre alguna otra expresión con la que podríamos haber logrado un efecto similar, también déjalo en tu comentario. Así que nos vemos, hasta la próxima.